Que Dios le bendiga, hermanos. No me escucharon, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermanos. Yo no entiendo por qué regularmente uno tiene que hablar duro para que respondan duro. Que yo le digo, Dios le bendiga, hermano. Me dice, amén. Entonces, como que, como que nunca me lo he entendido y por eso parece que de maldad me lo hacen siempre que yo le digo, Dios le bendiga y me dicen, amén. Pero gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar aquí en su casa y poder exponer la palabra de Dios. Regularmente ustedes me ven cantando, por eso estoy hablando así como más agudo, más como hombre, así, macho masculino, así, ¿verdad? Porque cuando estamos acostumbrados a escuchar a los predicadores que hablen fuerte, ¿ves? Y los cantantes hablan así, Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Entonces, en esta ocasión tengo que hablar un poquito más fuerte. Entonces, para mí es un privilegio poder exponer la palabra de Dios en un día como hoy, donde se le hace homenaje a lo que son los padres. ¿Cuántos son padres aquí? Pues mire, déjeme decirle, prepárese. Dios tiene palabra para todos nosotros en el día de hoy. Le voy a invitar, hermanos, que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Efesios, el capítulo 6, los primeros 4 versículos le vamos a dar lectura. Este es un pasaje extremadamente conocido por cada uno de ustedes. Y cuando se me dio la oportunidad, cuando se me dijo que trayera el mensaje, le dije a mi esposa, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que nos dirija para poder exponer la palabra y lo que Dios quiere que se hable en el día de hoy. Y nos llegó este pasaje de las Escrituras. En Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, porque tú nos das el privilegio de poder exponer tu palabra, Señor. Aún nosotros siendo inmerecedores de exponer esas poderosas palabras, Señor, tú nos das la oportunidad de poder ministrar a través de ella. Permíteme, Señor, exponer lo que tú quieres decir y no lo que yo quiero decir a través de ella. Habla nuestras vidas, oh Dios, ministranos, oh Dios, a cada uno de los que estamos aquí, que tu palabra nos confronte, Señor, que tu palabra sea quien redarguya nuestro espíritu y que podamos salir de este lugar de una manera diferente, renovado, Señor, por el poder de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dice la Biblia en el pasaje que leímos en el libro de Efesios. Me gusta hablar del libro de Efesios. ¿Y sabe por qué? Porque el libro de Efesios le podríamos llamar el manual de la vida cristiana, ya que en ella encontramos todo lo necesario, todo lo que necesitamos saber y hacer, porque no necesariamente con saber es suficiente, porque de saber todos sabemos. Y si yo hiciera empezar a hacer preguntas, yo sé que muchos de los que están aquí me podrían responder muchas cosas, porque sabemos muchas cosas. De la Biblia sabemos muchas cosas. Y si no las sabemos, le preguntamos a nuestro amigo Google y él nos va a responder. Porque el saber es muy fácil. El conocimiento en estos días está muy a la mano. Es muy fácil tú saber las cosas.
Pero hay una gran diferencia en que tú sepas una cosa y que tú hagas una cosa. Entonces necesitamos, en el libro de Efesios encontramos un manual donde nos dice lo que necesitamos saber y hacer para vivir una vida cristiana plena. Desde el mismo día en que nosotros reconocimos que éramos pecadores, en el momento de nuestro nuevo nacimiento hasta el final de nuestros días. En el libro de Efesios es un libro que está completo y nos da las recomendaciones de cómo vivir una vida cristiana sabia, una vida cristiana que podamos honrar y glorificar a Dios a través de ella. Por lo tanto, si nosotros vemos en el libro de Efesios, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, son recomendaciones que el apóstol Pablo le da a los que ya han nacido de nuevo. Por lo tanto, lo que hoy vamos a estar hablando es para todos aquellos que en un día le dijeron al Señor Jesús, te necesito como mi Salvador, y nacieron de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo aquí? Amén. Pues este mensaje es para ustedes. Entonces, también en el día de hoy es donde Dios quiere hablar a nuestra vida a través de su palabra y orientarnos a nosotros los padres a cómo guiar a nuestros hijos en el Señor. Y como aquí todos somos hijos y también somos padres, entonces el mensaje es para los hijos y también para los padres. Porque no se puede ser hijo sin ser padre. Hay una etapa que va primero y luego viene la otra. Por lo tanto, hoy quiero darle 2 consejos a los jóvenes que están aquí, a los que son hijos, que todavía no son padres. El apóstol Pablo inicia en el versículo 1 diciéndole algo muy importante a los jóvenes. Y óyame bien lo que dice el versículo 1. Hijos, obedecer. ¿En qué? En el Señor a vuestros padres. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo hace tanto énfasis en que los hijos obedezcan en el Señor a sus padres? Porque lamentablemente hay muchos padres que humanamente no merecen respeto, no merecen honor, no merecen que los hijos lo obedezcan. Porque son padres que han hecho muy mal su trabajo, porque se han comportado muy mal, porque han maltratado a sus hijos, porque no son responsables con su responsabilidad. Y si la palabra de Dios nos dice que debemos de honrarlo, que debemos de respetarlo, entonces esa palabra puede marcar nuestras vidas. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo usted dice eso? Sí, hay muchas personas que han sido marcadas por la forma de comportarse de los padres. Conozco un hombre, una persona que trabajó conmigo, que este hombre se apartó del evangelio por este pasaje de las Escrituras. Y usted dirá, ¿cómo? La palabra lo hizo apartarse. Él me decía, mira, Robert, lo que te voy a decir. Cuando a mí me decían que yo tenía que obedecer a mi papá y que yo tenía que honrar a mi papá, la sangre me hervía. Yo me enojaba porque mi papá me abandonó, mi papá siempre hablaba mal de mí, mi papá me negaba, mi papá hacía muchísimas cosas que me herían. Pero a mí me decían que yo tenía que obedecer a mi papá. Y esto hizo que este pobre hombre tomara la triste decisión de apartarse del Señor. Y no buscar al Señor, no seguir al Señor, porque fue doctrinado de una forma errada. Y Dios me permitió hablarle y explicarle un poquito sobre este texto, el cual cuando Dios me dio la oportunidad de hablar con él, este hombre empezó a llorar y empezó a meditar y me dijo, mira Robert, tú no sabes lo que tú has hecho. Tú no sabes cómo esa palabra que tú me has dado ha ministrado mi corazón y ahora entiendo en perfección lo que significa honrar y respetar a tu padre.
Porque, hermano, la palabra de Dios no nos dice a nosotros que debemos de honrar a nuestros padres, que debemos de obedecer a nuestros padres, si se lo merecen o no. Quien te está diciendo que honre a tu padre, que obedezca a tu padre, es el mismo Dios. Y si tú amas a Dios, si tú dices que amas a Dios, entonces vas a obedecer sus consejos. ¿Y sabe por qué? Porque los consejos de Dios son siempre buenos para nosotros. Porque eres el Padre por excelencia y sabe lo que tú y yo necesitamos para hacer las cosas bien y eficiente. Yo sé que muchos de los que están aquí seguro están pensando, sí, es verdad, tú porque quizás tuviste un padre ejemplar que te es muy fácil decir que debe de obedecer a tu padre. Podemos decirles que no es así. No es así. Yo soy un fiel testigo de ser un hijo que creció con mucho resentimiento sobre mi padre. Y mi vida fue marcada en mi juventud por mi padre. Y yo cometí muchos errores y yo hice muchas cosas en rebeldía por causa de malas decisiones que tomó mi padre. Y yo me vine a los caminos del Señor, yo me convertí y cuando estaba adorando a Dios y quería servir al Señor, siempre había algo que me punchaba cada vez que alguien predicaba y decía que los hijos tenían que obedecer y honrar a su padre. Eso era como un cuchillo que me entraba en mi corazón. Hasta que un día el Señor ministró a mi vida y me dijo, tú necesitas quitarte esa carga. Tú no vas a crecer nunca si no te quites esa carga que tú llevas. Y Dios me dio la oportunidad de ir donde mi padre y hablar con mi padre y expresarle todo lo que yo sentía. Y por primera vez en mi vida yo vi a mi padre llorar. Y por primera vez en mi vida yo vi a mi padre reconocer que había fallado. Y desde ese momento mi vida cristiana empezó a aumentar, a crecer. Mi relación con mi padre empezó a mejorar y las cosas empezaron a marchar, como dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Así que hijo que está aquí, tu mandato, lo que el Señor te dice en esta mañana, debe de honrar a tu padre, debe de obedecer a tu padre, porque esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que Dios te dice que haga como hijo. Esa es tu responsabilidad como hijo que está aquí en esta mañana, de honrar y glorificar a Dios a través de la obediencia y honra a tu padre. Dicen amén. Los hijos dicen amén. Miren, mis amados, es sencillo. Hoy no quiero hablar mucho sobre los hijos porque después cuando yo salga de aquí me van a pinchar la goma de vehículo. Pero sí quiero hablarle a vosotros los padres. ¿Y sabe por qué? Porque es muy fácil para nosotros como padres exigirle a nuestros hijos que nos obedezcan. Exigirle a nuestros hijos que nos honren, que hagan todo lo que nosotros queremos que ellos hagan. Pero óigame bien, amado. El apóstol Pablo primero le escribe a los hijos y después nos dice, óigame bien como nos dice, y a vosotros padres, como quien dice, ustedes no se van a escapar de esto. Óigame bien lo que le tiene que decir el Señor a ustedes los padres. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y usted dirá, ¿y cómo yo provoco a ira a vuestros hijos? ¿Sabes que cuando nosotros provocamos a ira a vuestros hijos, le hacemos un daño, lo marcamos para toda la vida? En la Biblia hay una historia en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 18, donde nos dice que un hombre llamado David, a quien nosotros siempre hablamos de él y nosotros lo honramos por ser un rey excelente, un guerrero excelente, dice la Biblia en el libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Óigame bien lo que dice. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me dirá que muriera yo en lugar de ti?
Absalón, hijo mío, Absalón. Si nosotros leemos este pasaje y pudiéramos trasladarnos hacia aquel lugar donde David estaba, pudiéramos notar a un hombre con un clamor de desesperación, de decepción, de vergüenza, de culpa. ¿Y sabe por qué de culpa? ¿Sabe por qué él deseaba mejor él morir en vez de su hijo? Les voy a contar brevemente una pequeña historia. Lo que causó que Absalón muriera. Absalón, siendo hijo de David, tenía una hermana llamada Tamar, la cual fue objeto de violación de su hermano Amnón. Su hermano Amnón se enamoró de su media hermana, se enamoró de tal forma que dice que enfermó de amor. Mas la Biblia dice que Amnón preparó una emboscada donde se hizo el enfermo, mandó a buscar a su media hermana para que lo atendiera. Y dice que Amnón tomó a Tamar y la violó, la forzó y le hizo lo que es totalmente desagradable, deshonroso para una doncella como era Tamar. Y esta noticia, ¿sabe a quién llegó? Llegó al rey David, a su padre. Y dice que David se enojó. ¿Y sabe qué hizo? ¿Ustedes saben lo que hizo David? Nada. Nada. Y por no haber hecho lo que tenía que hacer cuando debía hacerlo, dice la Biblia que Absalón se enojó de tal forma que duró 2 años pensando cómo vengarse de ese hermano que violó a su hermana. Pero no tan solo pensó eso, sino que pensó cómo vengarse de su hermano y cómo vengarse de su padre por no haber hecho lo que tenía que hacer. Hermano, muchas veces como padres nosotros cometemos un grave error con nuestros hijos. A veces juzgamos a nuestros hijos cuando no debemos de juzgarlo. A veces castigamos a nuestros hijos cuando no debemos castigar a nuestros hijos. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones que le decimos a nuestros hijos que vamos a hacer y no las hacemos, con promesas incumplidas. Y todas estas cosas hacen que nuestros hijos se enojen con nosotros y se pongan rebeldes con nosotros por malas decisiones que tomamos como padres, por no cumplir la promesa que le hacemos a nuestros hijos. Y el apóstol Pablo nos dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Es tan fácil para nosotros como padres provocar a ira a nuestros hijos, porque somos tan ligeros en hacer promesas que no cumplimos. Y a veces somos tan ligeros en faltarle respeto a nuestros hijos, pero exigimos que ellos nos respeten. Y la Biblia nos dice a nosotros lo que no debemos de hacer como padres, y es no provocar a ira a vuestros padres, a vuestros hijos. Y terminando con la historia de Absalón, entonces duró 2 años planificando cómo vengarse hasta que logró su objetivo. Buscó cómo reunir a sus hermanos, hizo una emboscada hasta que le quitó la vida a su hermano Amnón. Entonces ahí sí David se enojó también, y ahí sí David quiso tomar represalia contra Absalón. Y Absalón entonces salió huyendo hasta tal punto que luego Absalón se le hace guerra a su padre y se levanta de tal forma que David tiene que estar saliendo corriendo y dejar su casa y dejar muchísimas cosas, corriéndole a su hijo por una mala decisión que tomó como padre. Y la historia termina con Absalón muerto por uno de los jefes de guerra de David. Y cuando llega la noticia a David, una de las cosas que David le decía a su jefe de guerra: no me toquen a Absalón, no me le quiten la vida a Absalón. A pesar de que de Absalón lo andaba buscando para matarlo, David sabía que tenía que remendar el daño que había causado, pero no
le fue posible. No le fue posible. Y cuando le dan la noticia a David, entonces David clama de esta manera que hemos leído: Absalón, hijo mío, Absalón, ¿qué daría yo de estar en tu lugar? ¿Qué daría que hubiese sido yo que hubiese muerto en lugar de ti? Hermano, para no tener ese lamento al final de nuestros días, para no tener que llorar lágrimas de sangre, vamos a tomar los consejos del Señor cuando nos dice: no provoque a ira a tu hijo. Pero eso no es todo. El apóstol Pablo no solo te dice lo que tú no debes de hacer como padre, sino que también te dice lo que sí tú debes de hacer como padre. Y el versículo 4 nos dice: no provoque a ira a vuestros hijos, sino criadlo como en amonestación, en disciplina del Señor. Me gusta porque el apóstol Pablo es muy específico, porque muchas veces queremos poner nosotros reglas en nuestro hogar de tal forma que en ninguna parte de la Biblia está esas cosas, y queremos presionar a nuestros hijos de tal punto que en vez de ayudarlos, lo que lo estamos es acorralando y impidiendo que se desarrollen. Y como padres cometemos el error de establecer cosas en nuestra familia que en vez de ayudar a avanzar a nuestros hijos, lo que hacen es que nuestros hijos se estanquen. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando tú disciplines, cuando tú amonestes, que lo haga en el Señor. Como el Señor te dice que lo haga. Coge la Biblia, busca los consejos de la Biblia y empieza a corregir a tus hijos, a disciplinar a tus hijos con los consejos de las Escrituras, no por lo que tú piensas, lo que tú crees. Busca los consejos del Padre por excelencia, que es nuestro Dios, que nos da suficiente consejo a nosotros para poder guiar y poder darle una buena enseñanza a nuestros hijos en estos días. Enseñar y guiar a nuestros hijos se nos hace cada vez más difícil estos días, porque tenemos una competencia con nuestra sociedad. Hoy quien están enseñando a nuestros hijos, quien está guiando a nuestros hijos, no somos los padres. Hoy en día los hijos están creyendo que son los que gobiernan, los que toman decisiones en la casa. Vemos muchísimos hogares que los que toman decisiones no son los padres, son los hijos. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que se está enseñando hoy en la sociedad. Porque le enseñan a los hijos que ellos tienen derecho y que ellos pueden hacer lo que lo haga feliz. Haz todo lo que tú quieras, siempre y cuando te haga feliz. Es lo que nos están enseñando hoy en día. Si desobedecer a tu padre te hace feliz, desobedece a tu padre. Si tomar decisiones sin consultar con tu padre te hace feliz, desobedécelo. Toma decisiones sin consultar con tus padres. Y en la casa los padres tienen que pedirle permiso a los hijos ahora para hacer las cosas. Y todas estas cosas se están pasando, y por eso vemos cómo en nuestra sociedad, nuestra familia se está desintegrando. Porque han roto, porque han echado a un lado lo que Dios ha establecido para el hogar. Lo que Dios estableció, cómo se iba a dirigir el hogar, como el hombre como cabeza del hogar. Hoy tenemos una competencia como padres porque los hijos están siendo educados por enseñanzas que no son bíblicas. Y tenemos que volver a retomar eso. Necesitamos tomar y retomar lo que desde el principio dio resultado en la familia. Guiar a vuestros hijos a través de la amonestación y la disciplina del Señor. Es tan difícil ponerse en la brecha y decir como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. En estos días, en lo que estamos viviendo, son días
donde la familia necesita hombres que se pongan bien los pantalones y que puedan guiar a su esposa, que puedan guiar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Dios nos llamará a cuenta a nosotros los que somos padres. Y Dios nos va a decir a nosotros qué hiciste con la familia que yo puse en tus manos. ¿Qué hiciste con esos hijos que yo puse en tus manos para que lo guiara, para que lo educara, para que lo cubriera de toda influencia del mundo? ¿Qué hiciste? Necesitamos hacer cambios en nuestra vida, cambios que sean visibles, porque los cambios de palabra no tienen peso. Necesitamos hacer cambios que puedan ver nuestros hijos, que nosotros amamos a Dios y que mostramos a Cristo a través de nuestras acciones. Necesitamos modelarle el evangelio a nuestros hijos para cuando ellos crezcan también quieran modelar el evangelio a sus hijos. Y que cuando ellos sean grandes puedan decir estas palabras: yo quiero ser como mi papá, porque mi padre fue como Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo quiero terminar este tiempo cantando esta canción, donde cada padre que está aquí le pueda decir al Señor: Señor, yo quiero ser como tú. Esta mañana esta canción me la pusieron mis hijas. Y es un reto para cada uno de los padres que estamos aquí. Hermano, si tú quieres que tu hijo ame a Dios, no lo va a hacer con tú decirle que ame a Dios. Él lo va a hacer por lo que Él está viendo en ti, cómo tú amas a Dios. Quiero cantar esta canción. Gracias, Señor. Ok, no quiere ponerse la pista, pero óigame bien cómo dice la canción. Vamos a ver si Marco me ayuda. Se siente a mi lado, un abrazo me da y me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta en mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo siento en su cama y un beso le doy. Apagando la luz hago una oración. Que cuando él crezca él vea en mí un hombre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque ella quiere ser como yo. Y admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Y me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque ellos aprenden de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, sí, Señor, porque quieren ser como yo.
Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Y óigame bien lo que dice. Quizás él diga de mí, diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Que esta sea nuestra oración cada día. Poder modelar a Cristo a nuestros hijos, para que nuestros hijos crezcan y sean hombres y mujeres de bien, que amen a nuestro Dios. Y los que nos están viendo a través de la internet, los saludamos en el amor de Cristo. Y antes de orar por los enfermos que están aquí en medio nuestro, queremos informarles a los que están aquí, a los que no están viendo, que los pastores hoy no están. Esta semana ha sido un poco fuerte para ellos individualmente. Papi ha tenido problemas de su asma y mami tuvo problemas de su diabetes. Y preventivamente hace 2 días le hicimos la prueba a ambos del COVID. Gracias a Dios salieron negativos. Le vamos a hacer otra de mañana pasado. Ellos se quedaron preventivamente solamente. Papi está tosiendo un poco. Como le hemos dicho a los hermanos, que si alguno tiene algún síntoma, que mejor se quede en la casa para cuidarnos, hermanos. Los pastores están haciendo lo mismo para cuidarnos, para que no haya nadie que tenga riesgo. Pero ellos están estables, gracias al Señor, están bien. Y vamos a orar al Señor. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es poderoso? Póngase de pies. Y yo quisiera que usted ahí en su familia, solamente los que son familias, se agarren de la mano. Por favor. Después de esta oración vamos a estar recogiendo las ofrendas. Amén. Agárrense de la mano los que son familias, solamente los familiares. Los que no son familia. Y yo le voy a pedir que hagamos una oración corporativa. Una oración corporativa es cuando usted une la fe con la mía y yo con la suya. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos y nos unimos y nos concertamos en el Espíritu y nos ponemos de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con cada hermano que está aquí, cada hermano que me está oyendo allá no importa la hora que se conecte. En el nombre de Cristo, estamos en contra como iglesia de Cristo Jesús, que Dios le ha dado autoridad y poder de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal, y nada os dañará. Nos dijiste que oráramos por los enfermos y se sanarían. Y hoy en el nombre de Cristo estamos reprendiendo todo espíritu de enfermedad de mis hermanos que están aquí y los hermanos que nos están oyendo, y los hermanos que están en cama, los hermanos que están en hospitales, los hermanos que están en sus casas. Estamos orando unidos en el Espíritu para reprender toda enfermedad de sus cuerpos. En el nombre de Cristo enviamos tu palabra a donde quiera que ellos se encuentren, aunque no nos estén oyendo. Ahora mismo tu poder no se limita a un espacio. Tu poder trasciende los espacios, los lugares, y no importa dónde se encuentren, allí tu mano nos guiará. Dice tu palabra que enviamos tu palabra y tú los sanarías. Enviamos tu palabra a todos los enfermos. Enviamos tu palabra
a todos los que están débiles, a todos los que no importa el síntoma, están enfermos, los reprendemos en el nombre de Cristo y declaramos tu palabra, declaramos tu milagro, declaramos en el nombre de Cristo que ahora son tocados por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús, por tu palabra, confesamos sanidad, profetizamos sanidad y enviamos tu palabra de bendición a todos nuestros hermanos cercanos y lejanos. Padre, levantamos a Gladys de ese estado donde se encuentra. Levantamos al hijo de Ramonita y todo familiar, los pastores y todo familiar que hoy no me acuerdo su nombre, pero tú sí te acuerdas. Aún a ellos enviamos tu palabra. Enviamos tu palabra. Reciban sanidad, reciban el toque en el poderoso nombre de Cristo. Y si aquí ahora hay un hermano enfermo y él no lo sabe, tócalo, Señor, y sana toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Hermano, veo una ola del Espíritu que se lleva enfermedades. Veo un viento del cielo que está lloviendo lluvias de sanidad sobre los hogares de todo el que no está viendo y el que no está viendo. Enviamos tu palabra. Enviamos esta lluvia a la casa pastoral. Enviamos esta lluvia donde Gladys está. Enviamos esta lluvia a los enfermos de nuestros hermanos, nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias que por la fe podemos dar gracias que no oyes. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y bendecimos tu nombre y creemos. Y porque tú eres bueno. Y tú dices en tu palabra que aunque los padres sean malos, dan buenas dádivas a tus hijos. Cuanto más tú, que eres nuestro Padre celestial bueno, nos dará lo que pidamos o entendemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Iglesia de Dios Ensanche Libertad se prepara para abrir nuevamente sus puertas. Adoptaremos un nuevo protocolo de higiene y conducta. Proporcionaremos gel desinfectante a la entrada y a la salida de cada servicio. Desinfectaremos las áreas comunes entre un servicio y otro. El uso de mascarillas será necesario dentro del templo. Y estaremos listos para proveer una a quien la necesite. Guardaremos las medidas de distanciamiento. Evitaremos los saludos de abrazos y besos. Y juntos, en armonía, seguiremos creciendo. Iglesia de Dios Ensanche Libertad se prepara para un nuevo tiempo.